que me mueva esto. ¿Sí? Toma asiento, pastor, que tenemos que hablar. Hoy sí me toca a mí hablar. Hoy me voy a desquitar. Hoy yo le voy a preguntar de todo al pastor. Vamos a ver, ¿cuántos creen que yo le voy a preguntar de todo al pastor? Aleluya. No, tranquilo, pastor. Tranquilo, no se ponga nervioso. Ya me pusiste nervioso. No se ponga nervioso, que estamos como en su casa. Mire, se parece hasta el mueble de su casa. Sí. Así que estamos como si estuviera en su casa. Imagínense que ellos no están aquí y que estamos aquí hablando y conversando de esta gran victoria y de este logro que el Señor le ha permitido tener. Yo quiero que ustedes sepan que escribir un libro no es nada fácil. Yo todavía no he escrito el mío, pero sé que escribir un libro no es nada fácil, no es nada sencillo, sobre todo cuando abrimos nuestro corazón y plasmamos en cada letra, en cada palabra, lo que nosotros sentimos y lo que llevamos por dentro. Escribir un libro es dejar un legado. La gente quizás podrá olvidar lo que nosotros decimos. La gente quizás podrá olvidar lo que nosotros hicimos en algún momento dado. Pero lo que nosotros escribimos en un libro queda plasmado aún cuando nosotros no estamos. Porque aún en el momento, ¿verdad?, que nosotros no estemos aquí, este libro va a permanecer. Y futuras generaciones lo van a leer. Y futuras generaciones van a ser bendecidos de la misma manera que nosotros hemos sido bendecidos. Así que nosotros hemos sido llamados, creados y diseñados para hacer la diferencia y para dejar un legado a las futuras generaciones. Y el pastor, atendiendo ese llamado, ha escrito su libro que se titula Las marcas detrás de la puerta. Yo quiero que ustedes se pongan de pie y le den un fuerte aplauso al pastor por atreverse a plasmar en letras parte de su vida y dejar un legado, no solamente para nosotros, sino para futuras generaciones. Gracias, pastor. Gracias a ti, gracias a todos por el aplauso, pero el protagonista es él. Si se lo vamos a dar, vamos a dárselo a él. Amén. El pastor siempre tan humilde. La gloria es de Dios, pero el guille es suyo. Así es. Muy bien. Pastor, vamos a empezar con las preguntas. Yo tengo varias preguntas aquí y aunque las preguntas están aquí, vamos a fluir, ¿verdad? Claro. Como el Señor nos vaya ayudando, y yo sé que vamos a hacer, ¿verdad?, de bendición para las personas que nos están escuchando, tanto aquí como en las redes sociales. Pastor, ¿cuál fue el momento exacto que supo que tenía que escribir este libro? Bueno, el momento exacto, obviamente yo sabía que sentí en mi corazón en algún momento que no puedo señalar, que tenía que escribir este libro y el título y todo lo tenía, pero el momento exacto que me convenció de que sí, era Dios que quería que yo escribiera este libro, fue hace aproximadamente 6 años atrás. Iba de camino para Camden, New Jersey, para un evento en una iglesia de un pastor amigo, el pastor Ariel, que a lo mejor está por ahí conectado viendo. Y cuando iba de camino, iba con una persona, y en el camino, creo que muy pocas personas, yo le había comentado acerca del deseo de escribir este libro. Y en el camino, recuerdo que como el trayecto es largo, íbamos hablando acerca de eso y le dije, ¿sabes qué? Tengo en mi corazón un libro que tengo que escribir y se llama Las marcas detrás de la puerta. Y en el camino pues compartí algo de lo que está plasmado en las páginas de ese libro. Todavía no lo había escrito, pero estaba en mi corazón. Y se nos olvidó la conversación, llegamos hasta allá. Fue un evento donde me tocó predicar en varias ocasiones, fue un evento de un fin de semana, me quedé por allá. Y recuerdo que el último día, un profeta joven que no lo conocía personalmente, nos conocimos ahí, compartimos la plataforma. En medio de la administración, cuando él estaba predicando,
yo estaba parado con el muchacho que me acompañó y el profeta se bajó de la plataforma a darle una palabra a un joven que estaba al frente, a un joven predicador. Y mientras le estaba hablando, escuché la voz del Señor que me habló personalmente y me dijo: Él se va a subir al altar y te va a llamar por tu nombre y te va a dar un mensaje de parte mía. Obedece lo que Él te diga. Recuerdo que se lo comenté a la persona que estaba al lado mío. Le dije: Él se va a subir al altar y me va a llamar por mi nombre. Y el muchacho me miró como sonriéndose, pero yo estaba convencido de que Dios me había hablado. El muchacho se subió al altar, todavía no se había volteado hacia el público, todavía estaba subiendo cuando dijo: Pastor Alex Rodríguez, dijo, y me llamó hacia el frente. Y recuerdo que me dijo algo de un bolígrafo en mis manos y me empezó a hablar del libro. Me dijo: hay un libro que tienes que escribir, veo un bolígrafo en tus manos y te veo escribiendo. Obviamente yo no me veía escribiendo, yo tenía el deseo, pero yo soy una persona un poquito hiperactiva, los que me conocen. Se me hace difícil sentarme a escribir. Eso fue hace 6 años. Luego de eso, pues, ustedes saben que hubieron muchos eventos, incluyendo a mi amigo el pastor Feliciano, que está aquí, apóstol Feliciano, que fue uno de los que me empujó a que ya era el tiempo de escribir el libro. Y recuerdo que un día vino aquí y le dijo a la iglesia: pregúntenle a su pastor cómo va el libro que está escribiendo. Yo todavía no había comenzado a escribir el libro, pero él le dijo que ya yo estaba escribiendo el libro. Y pues algunos hermanos comenzaron a llamarme, a preguntarme cómo va el libro, y sentí la urgencia de que era el tiempo ya. Y hoy estamos aquí viendo el libro. Gloria a Dios por eso. Tremendo, gloria a Dios. Quiere decir que el Señor puso una demanda en usted. Así que si el Señor puso una demanda es porque sabemos que este libro es de bendición para todo aquel, ¿verdad?, que tiene la oportunidad de leerlo. Pastor, si tuviera la oportunidad de describir las marcas detrás de la puerta en una sola frase que le venga al corazón, ¿cuál sería? Yo sé que esta pregunta es un desafío grande. Es un desafío. Porque estoy diciéndole una sola frase, pastor. Wow. Diría que en este libro, el Espíritu Santo me llevó a ver, no, ¿cómo lo puedo decir? Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero en este libro el Señor me llevó a ver a Dios manifestarse como hombre, como ser humano, para ministrar el corazón de unos hombres que estaban en un momento muy difícil. Creo que es la imagen del Dios siendo manifestado como hombre. Se los dije que iba a ser un desafío. Iba a ser un desafío. Él no lo pasó. No lo pasé. Porque era una sola frase. Se los dije, eso no iba a pasar. Era imposible. En una sola frase él no iba a describir esto. Sí, es difícil. Muy bien, excelente, pastor. Gracias. Muy bien explicado. ¿Cuál fue la marca más dolorosa que tuvo que enfrentar detrás de su propia puerta? Yo sé que eso es, ¿verdad?, una pregunta bien personal, y si nosotros, ¿verdad?, los que estamos aquí pensamos en esa marca dolorosa en nuestra vida que hemos tenido que enfrentar detrás de una puerta, y vamos a escuchar cuál fue la del pastor. Yo viví muchos momentos difíciles en mi vida. El que conoce mi historia sabe que yo vengo de un trasfondo difícil. En mi juventud, una de las marcas más grandes fue la de mi papá cuando cayó en una cama, pero, y está plasmada en el libro, pero yo meditaba en algunas cosas que me han marcado, y tal vez hay alguien aquí que necesita escuchar esto que voy a decir. Recuerdo que una cosa que fue una marca bien fuerte en mi vida fue el momento en el que me percaté que mi primogénito, mi hijo, era autista. Fue algo, primero que nada era un poco joven, no tenía mucha madurez para lidiar con la situación, y fue algo que me llevó en un momento a una abnegación por ser creyente, una mentalidad un poco religiosa. Pues al ver que mi hijo es diagnosticado con autismo, yo no aceptaba
ese gran regalo, porque es un regalo, por error, por una manera de pensar errónea. Pero pues el Señor me puso las personas correctas en el camino y pude lidiar con eso y eso que me dolió, porque le podemos llamar marcas ahora, pero fue una herida porque dolía. Una marca ya no duele, una marca es una cicatriz que ya sanó. En aquel momento me dolía, pero ahora es simplemente una historia que me ayuda a bendecir otras vidas. Hace unos años estuve en el Perú con un gran amigo mío, profeta, que ha corrido las naciones, y mientras compartía esta experiencia con él, en una mesa, en un restaurante, él comenzó a llorar y me confesó que él escondía a su hija, porque su hija también era autista, y por vergüenza. Y recuerdo, lo sé. es difícil que yo hable de esto sin quebrantarme, porque sé lo que la gente necesita entender esto. Entonces, recuerdo que esa tarde él se abrió conmigo y me confesó que él vivió lo mismo que yo. Gracias a Dios, en el momento que hablamos, ya él había sobrepasado esa etapa. Ya él también había entendido que era un regalo de Dios tener un niño especial. Y déjame decirte, mi hijo, cuando nació, desde que nació tenía una palabra y ha sido una bendición para nuestras vidas y para nuestro ministerio. Yo creo que Casa Revelación Oasis no fuera lo que es sin mi hijo. Así que le doy gracias a Dios por eso. Así mismo es. Los que conocemos a Gabriel sabemos lo especial que es y lo importante que es para este ministerio. Sin pasar por alto mi hija hermosa también, claro, que es una bendición para mí. Claro que sí. Pastor, ¿hubo algún momento durante la escritura del libro que quiso rendirse o que pensó que eso que estaba escribiendo era demasiado vulnerable, que lo exponía demasiado para que la gente lo supiera? ¿Y qué lo motivó, a pesar de eso, a seguir escribiendo? Pues mira, rendirme como tal, no, porque estaba convencido de que Dios me había mandado a escribir este libro. Lo que sí, en algún momento pensé que plasmar algo de mi historia ahí, partes que muchas personas no, tal vez gente que me conoce de cerca lo sabe, pero ministros o personas que me van a conocer en el futuro, cuando se enteren de la vida que yo viví, ¿verdad? Pues van a ver cosas que se me hicieron difícil escribirlas y plasmarlas ahí en ese libro, pero están ahí por un propósito, porque sé que tal vez hay una madre que necesita ver eso, que tenga un hijo en las calles, en las drogas y en una vida delictiva. Y también hay un hijo que tal vez ha pasado por traumas difíciles con sus padres y necesita leer eso. Entonces, creo que eso fue lo que me motivó a seguir adelante. Pues no pensar en mí, ni en mi vergüenza, ni en nada de lo que la gente pueda decir acerca de mí, sino pensar a quién va a llegar ese libro. Mientras lo escribía, pensaba en personas en un hospital o en una cárcel y sabía que este libro va a llegar hasta esos lugares. Qué bendición poder saber que los procesos que nosotros enfrentamos en la vida los podemos utilizar para ayudar a otros. Así que si usted está atravesando un proceso en el día de hoy, sepa que más adelante ese proceso será lo que Dios utilizará para que usted pueda bendecir a otros. Así que eso es una bendición. Estoy segura que en el momento en que usted estaba pasando ese proceso no pensaba en eso, pero hoy se puede sentar y mirar atrás y ver cómo eso va a bendecir a otras vidas y cómo eso va a reconfortar a otras personas que estén atravesando esa misma situación. Pastor, ¿qué descubrió sobre usted mismo mientras escribía que no esperaba encontrar? Muchos de nosotros tenemos demasiadas cosas adentro que ni tan siquiera sabemos que las tenemos. Hay cosas que nos duelen que ni tan siquiera sabemos que nos dolían. Sí. Pero no es hasta que nos adentramos en la profundidad de escribir un libro y abrir nuestro corazón que podemos encontrar cosas que ni sabíamos que teníamos adentro.
descubrí que los momentos donde estamos solos y vulnerables son los momentos de mayor crecimiento para el creyente. A veces pensamos que crecer significa tener muchas personas a nuestro alrededor, pero no necesariamente. Yo creo que uno crece más en esos momentos oscuros y en esos momentos difíciles que llegan a nuestra vida, porque en esos momentos aprendemos a tener una cercanía más con Dios. Y también descubrí otra cosa bien importante, que soy bueno escribiendo libros. Excelente, excelente. Así que vienen más. ¿Ah? Vienen más. Vienen más. Ya tengo algo en mente, pero no voy a soltar aquí todavía. Vienen más entonces. Sí. Ya le agarró lo que es, ¿verdad? Sí. El truco para escribir, así que... Alguien por ahí me dijo que a la vez que escriba el primero iba a querer seguir escribiendo. Excelente. Pastor, ¿cómo era usted antes de enfrentar esas marcas y quién es ahora? Obviamente, antes de enfrentar mis marcas, era un joven herido, que dentro de mi ignorancia pensaba que sabía cómo lidiar con todas las cosas. Y después de haber enfrentado esas marcas, he descubierto que soy un aprendiz de la vida, que todavía, aún a los 40 y tantos años que tengo, estoy aprendiendo de esas heridas que en algún momento, ¿verdad?, marcaron mi vida, y estoy todavía lidiando y aprendiendo a lidiar con algunas cosas de mi vida y aprendiendo a conocerme a mí mismo. O sea, antes de lidiar con las marcas era un joven ignorante, ahora me considero un aprendiz, que puedo aprender de cualquier persona, desde el más viejo hasta el más joven. Y también puedo aprender de esos momentos a solas, donde me escucho a mí mismo y escucho la voz de Dios. Excelente, estamos aprendiendo constantemente. Sí. Pastor, ¿qué usted le diría a alguien que está leyendo el libro, pero aunque está leyendo el libro, siente que las marcas que tiene son demasiado grandes, demasiado dolorosas para sanar? Bueno, yo le diría que cada persona que atraviesa por un momento traumático en su vida, por un momento difícil, siempre va a asumir que no hay una persona que está atravesando por un proceso peor que el de él. Siempre que estamos atravesando por un proceso, nuestro proceso es más difícil que el de los demás. Pero yo le diría que mire las heridas de Jesús, porque las heridas de Jesús lo llevaron hasta una tumba. Miren qué cosa, lo llevaron hasta la muerte. Y si sus heridas, si las heridas que esa persona está atravesando no lo han llevado hasta la muerte todavía, quiere decir que no son peores que las heridas de Jesús. Pero también le diría que vea el poder de Jesús, porque a pesar de que sus heridas lo llevaron a una tumba, su poder lo levantó. Y si su poder lo levantó de entre los muertos, también puede levantarte a ti si estás atravesando por un momento donde te sientes herido y te sientes que no puedes. Dios tiene el poder para levantarte. Amén. ¿Cómo cambió su relación con Dios a través del proceso de enfrentar sus marcas? Mi relación con Dios cambió porque una de las marcas más difíciles que yo experimenté fue que la figura paternal, ¿verdad?, mi padre terrenal, cuando yo tenía 11 años, quedó como un niño. Le dio una embolia, una trombosis que lo dejó prácticamente con un lado de su cuerpo muerto. No me conocía, no hablaba, no entendía, no funcionaba, ¿sabe? Sus necesidades no se podía controlar en nada. Y yo tuve que a los 11 años asumir la responsabilidad de tener que ayudar a mi mamá en todas esas áreas, ¿verdad? En asearlo, en darle la comida, y entender que el papá que un día llegaba a mi casa y me abrazaba y me contaba historias, ahora ni siquiera me conoce. Fue un momento
muy difícil. Repíteme la pregunta porque me perdí ahí un momentito. ¿Cómo cambió su relación con Dios a través Ok, de este ok. proceso de enfrentar sus Sí, marcas? ya sabía por qué estaba hablando de mi padre. Porque esa figura paternal después de ese proceso quedó distorsionada en mi vida. Y sin darme cuenta, pues en la búsqueda de una figura paternal recurrí a las personas equivocadas, sin darme cuenta. Recuerdo que en una ocasión, en una reunión de caballeros, el Señor me movió y me dijo: pregúntale a los hombres que están aquí cuántos de ellos se criaron con su papá. Y cuando hice esa pregunta, solamente entre todos los hombres uno levantó la mano. Y me di de cuenta, y recuerdo que el Espíritu Santo me habló y me dijo: es uno de los ataques más fuertes que el enemigo está utilizando en este tiempo, y es distorsionar la figura paternal. ¿Por qué? Porque Dios es un padre. Y mi relación con Dios se fortaleció después de yo lidiar con estas marcas, porque a pesar de que la imagen de un padre terrenal había quedado distorsionada, se me reveló un padre celestial, un padre que nos ama y un padre que tiene propósitos con nuestra vida. Y cuando pude entender que ese padre es bueno, pude entonces buscar las figuras paternales correctas, como mi pastor, a quien yo le digo padre, yo le digo father, que lo más seguro me está viendo por ahí por las cámaras. Recuerdo que se sentó a la mesa conmigo y me dijo: yo no quiero ser simplemente un pastor para ti, yo quiero ser como un padre. Y como yo estaba herido, dije: esas palabras son muy difíciles para mí de digerir, pero después de haber sanado he podido aceptar la figura de un hombre terrenal como un padre espiritual, y también he podido aceptar la figura de Dios en mi vida como un padre. Que muchos de nosotros a veces vemos a Dios simplemente como Dios, pero más que Dios, Él es un padre. Amén. Wow. Pastor, ¿hubo alguna mentira que usted creyó sobre usted mismo y cómo la rompió? Pues sí, creía que era ridículo o era muy pronto para mí el ponerme a escribir un libro. Por un momento lo pospuse y lo pospuse y lo pospuse, pensando de que no me lucía o que no se veía bien escribir un libro. Pero luego de un tiempo entendí que si Dios te inquieta a hacer algo, hazlo. Y deja que el resultado lo dé Él. Entonces pues me atreví y dije: Señor, yo te voy a creer. Tú me estás diciendo que escribo un libro, yo voy a escribir un libro. Ahora me tiene que poner freno, porque ahora quiero escribir unos cuantos más. Así que Acuérdese que cuando el Padre da algo, lo da en abundancia. amén, amén. Así que él no despertó eso en usted solo para un libro. Amén. En Él siempre hay más. Así es. Que quizás otro libro más, quién sabe qué es lo próximo. Porque en el Señor siempre hay más. Él no sabe dar poco. Así que hubo momentos en que sintió que retrocedía en vez de avanzar, y cómo lo superó. Sí, los momentos en los que no sentí que retrocedía, pero sentía que me frenaba, que no avanzaba, era porque aunque no es diagnosticado por un médico, pero mucha gente que me conoce saben que yo soy una persona muy distraída, y que si yo empiezo a hacer algo o empiezo una conversación con una persona y alguien me llama por acá, posiblemente la persona con la que yo esté hablando se quede ahí parado y yo me vaya y atienda a la otra sin darme cuenta. Me distraigo muy fácilmente. Entonces cada vez que una vez comencé el libro y ya había escrito 3, 4 capítulos, cada vez que me iba a sentar a escribir el 5.º capítulo, algo me distraía y no podía sentarme a escribir. Pero pues pude lograr sobrepasar eso, y gracias a que Dios puso a la persona correcta para ayudarme a editar el libro, porque me dijo: mira, no escribas, díctamelo. Y yo dije: ok, te voy a dictar este capítulo, y empecé dictándolo y terminé escribiéndolo al final porque lo escribí. Pero pues la persona me ayudó a darle ese arranque. Y le quiero enviar un saludo, que también nos está viendo, al editor del libro Las marcas detrás de la puerta,
el pastor Luis Puceto desde Argentina. Un abrazo y muchas gracias por su ayuda. Excelente, Dios pone las personas correctas en nuestro camino, definitivamente. Y hablando un poquito más del libro, cuando nosotros revisamos el libro vemos que es un libro interactivo, es un libro que tiene letras grandes, que nosotros podemos leerlo con facilidad. Digo que es un libro interactivo porque tiene la oportunidad de que mientras la persona va leyendo, la persona va reflexionando, va escribiendo, va haciendo anotaciones, tiene espacio para que la persona conteste preguntas para poder reflexionar acerca de lo que está leyendo. Y es muy interesante porque no es simplemente sentarme a leer un libro, sino que también estoy autoevaluándome a través del libro. El libro nos guía, nos dirige y nos ayuda a hacer una introspección de nosotros mismos y de aquellas marcas que nosotros tenemos, que quizás, como dije ahorita, ni tan siquiera nos hemos dado cuenta que las tenemos. Quizás cuando lo estamos leyendo nos damos cuenta, oh, yo pasé por esa situación. Oh, wow, ahora entiendo por qué esta persona que está al lado mío, o por qué esta persona que trabaja conmigo reacciona de la manera que reacciona, porque esa persona tiene marcas igual a las que el pastor Alex está plasmando en este libro. Y usted tiene la oportunidad de hacer anotaciones en el libro. Así que es excelente. Pastor, ¿hay alguna historia en el libro? Denos un poquito de lo que hay en el libro para aquellos que todavía no lo tienen, que todavía no lo han leído. Denos alguna historia que haya en el libro que realmente usted diga, esta historia marcó, esta historia me impactó, esta historia la van a encontrar en el libro y yo sé que cuando la lean les va a edificar. Definitivamente, hay una historia, aparte de uno de los testimonios más poderosos que yo he vivido en los años de ministerio, que es el testimonio de una hija de aquí de la casa, que para que usted sepa lo que pasó con ella, tiene que leer el libro porque no es la historia que les voy a contar. Pero es un testimonio poderoso, es una historia que va a marcar sus vidas cuando ustedes la lean. Pero una historia que yo dejé, que el Señor me reveló a través de las páginas de la Biblia, es la historia de un judío. No voy a mencionar cuál es porque usted lo va a leer en la Biblia, en el libro, perdón, y en la Biblia también, de un hombre judío que después de haber visto las marcas de Jesús, se atrevió a hacer algo que ningún judío en su tiempo se atrevería a hacer. Y fue que se atrevió a decirle a Jesús frente a muchos otros judíos que habían ahí: tú eres mi Señor y eres mi Dios. Le llamó Dios a Jesús frente a otros hombres judíos que no llamaban, que nunca se habrían atrevido a llamarle Dios a otro judío, porque Jesús era judío. Pero es una historia muy maravillosa y cuando tú la leas vas a ver el poder que tiene mostrar nuestras marcas. Así que es algo maravilloso. Excelente, interesante. Pastor, a las personas que adquieren el libro hoy, porque sabemos que hoy vamos a tener los libros a la venta, si usted no lo tiene va a tener la oportunidad de comprarlo, si usted ya lo tiene va a tener la oportunidad de regalárselo a otra persona, de comprarlo para otra persona. A las personas que adquieran el libro hoy, ¿qué esperanza quiere que encuentren en sus páginas? Y describe cómo les puede cambiar la vida. Quiero que este libro, la esperanza que yo quiero que encuentren en las páginas de este libro es que ustedes puedan ver un aspecto de Jesús que no solo es divino, sino que es humano y que se identifica con nuestros momentos difíciles y nuestros momentos de dolor. Hay un título que se le dio en el Antiguo Testamento a Jesús que siempre me ha llamado la atención. Y es el título que le dio Isaías cuando le llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. Es un título que revela que Él no es ajeno al dolor, ni a nuestros quebrantos, ni a nuestros momentos de debilidad. Y que también espero que a través de las páginas de este libro, en estos días yo hablaba con una persona, y en parte lo que esa persona me dijo tiene mucha razón. Me dijo,
Pastor, a veces nosotros como líderes tenemos que mostrarnos ante el mundo como gente fuerte y no mostrar nuestras debilidades. Pero, y entiendo que eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y a veces a nosotros se nos hace un poco difícil mantener esa postura, a veces mostramos mucho nuestras debilidades. Pero también entiendo que hay un sector, hay un grupo de personas que no es hasta que tú le muestras tus momentos vulnerables y tus momentos difíciles que entienden que Dios puede hacer algo con ellos. Amén. Así que a veces tenemos que enseñar nuestras debilidades, no todo el tiempo, no con todo el mundo, pero hay un grupo de personas que necesita ver. Y yo espero que encuentren a través de las páginas de este libro la esperanza de que no tienen que ocultar más sus debilidades. ¿Ok? Amén. Y qué poderoso que el pastor nos pueda decir que él quiere que a través de este libro vean a Jesús. Cualquier otra persona diría, quiero que conozcan mi historia, quiero que me conozcan a mí, pero realmente su deseo y su anhelo es que vean a Jesús, que vean lo que Jesús hizo por su vida, que vean cómo Jesús transformó su vida, que vea cómo Jesús, a pesar de las heridas, a pesar de lo que tuvo que pasar, a pesar de lo que tuvo que vivir, Jesús se glorificó en su vida y hoy es un testimonio vivo para bendecir a otros que están atravesando situaciones similares o quizás situaciones peores que las que él tuvo que atravesar. Así que les exhorto, les invito a que adquieran el libro hoy, como les dije. Si ya usted lo tiene, cómpreselo a alguien, bendiga a otra persona con este libro que definitivamente va a ser de ayuda y va a ser de bendición para todo aquel que tenga la oportunidad de leerlo. Así que un aplauso al pastor. Gracias. Gracias. Un aplauso para Ismari también. Y ahora los voy a dejar con el pastor que tiene unas palabras finales para cada uno de nosotros y al final vamos a estar compartiendo, vamos a estar comiendo algunos entremeses que tenemos por ahí y vamos a estar disfrutando de esta victoria y de este logro que el Señor nos ha permitido tener, porque este no es solamente un logro de nuestro pastor, es un logro de cada uno de nosotros también, porque a través de lo que Dios hace con él, nosotros somos bendecidos. Así que es más que regocijo para sus hijos aquí en la casa, que nosotros podamos ver que Dios le ha permitido tener una victoria más en su vida y en el ministerio. Gracias, gracias. Bueno, vamos a lo que vinimos. Aleluya. Gabriel, come up with me. Ese es mi hijo Gabriel, del que les hablaba. Y es una bendición, amén, esta noche. Vamos a hacer algo, vamos a ponernos sobre nuestros pies un segundito más. Y vamos a hacer una breve oración. Les prometo que no les voy a tomar más de 15 minutos. Vamos a hacer una breve oración. Cierre sus ojitos ahí conmigo. Quiero darle las gracias nuevamente a los pastores Nestalito Oro y a los pastores Feliciano, mis amados amigos, por haber estado aquí, honrarme con su presencia, y a cada uno de los que lo acompañan. Gracias a cada uno de los que llegaron en esta noche y sacaron de su tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Sabemos y reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. En esta noche te pedimos, Señor, que tú tomes la atmósfera de esta casa, Señor. Que tú tomes el corazón de cada persona, la mente, Señor. Y que tu palabra, Señor, ministre cada vida, Señor. Que nada pueda impedir el paso de tu palabra por este lugar, Señor. Declaramos inoperante todo plan del enemigo, toda artimaña para distraer, para dañar o para robar la palabra que tú quieres entregarnos en esta noche, Señor. Señor, declaramos, Señor, que como tú dijiste, Señor, tu palabra es una semilla buena, y declaramos, Señor, que aquí solo hay terrenos fértiles para recibir esta semilla, y que esta palabra dará frutos en cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Toca a la persona que está a tu lado y dile: estás en el lugar correcto, en la noche correcta. Vamos, toca a alguien. Si puedes, salte de tu asiento
y dile: vamos, estás en el lugar correcto y en la noche correcta. Hoy Dios quiere darte una palabra para que no solo te lleves un libro, sino que te lleves una palabra en tu corazón. Dile al que está a tu lado: no me hables ahora. Dile: no me hables, no me distraigas, porque sé que esta palabra va a bendecir mi vida. Aleluya. Quiero que vaya conmigo rápido a la Biblia. Si tiene su Biblia, quédese ahí sobre sus pies. Les prometo que voy a ser breve. Vamos a honrar la palabra. Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 10, verso 19. Quiero leer un versículo nada más que va a bendecir tu vida. Aleluya. Hechos capítulo 10, verso 19. Aleluya. Me dice amén cuando lo tenga. Gloria a Jesús. Súbele un poquito, papi, al piano. You can put it up today. We're gonna flow today. Hallelujah. You can use the pads if you want to. Amen. Hechos capítulo 10, verso 19. Dice: y mientras Pedro, diga conmigo Pedro, pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Voy a volver a repetirlo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. He descubierto algo, pregúntame qué. He descubierto que hay momentos en donde Dios nos quiere a solas. Dile al que está a tu lado: hoy, aunque estés rodeado de personas, quiero que sepas que Dios quiere tener una cita contigo a solas. Los momentos a solas con Dios son muy importantes. El verdadero crecimiento para el creyente no es cuando está rodeado de personas, sino en esos momentos donde nos quedamos a solas con el Señor. Es ahí donde verdaderamente crecemos. En esos momentos donde ya no hay nadie alrededor de nosotros, ya no hay voces distrayéndonos, ya no hay nadie dando opiniones, sino que esos son los momentos que Dios utiliza. Son momentos de soledad para trabajar contigo, para trabajar con tu carácter y para llevarte a un nuevo nivel. Cuando estás a solas con Dios, se perfecciona tu carácter. Cuando tú estás a solas con Dios, se redirecciona tu vida. Porque no hay mejor manera de redireccionar tu vida que estando en un momento a solas con Dios. En un momento el profeta Elías, cuando se vio en uno de los momentos más oscuros de su vida, se metió debajo de un enebro y allí el ángel de Jehová lo visitó mientras él estaba a solas y le redireccionó. Le dijo: levántate, levántate, porque largo camino te resta. Hay momentos que nosotros necesitamos tener un encuentro a solas con el Señor. Tal vez a ti te gusta estar rodeado de personas como a mí. A mí me gusta rodearme de gente. A mí me gusta reírme. A mí me gusta compartir. Pero he aprendido con los años que donde más se crece es cuando estamos a solas con el Señor. Cuando estás a solas con Dios, descubres cuáles son tus motivos, descubres cuáles son los motivos correctos, porque a veces estamos haciendo algo y verdaderamente lo que estamos haciendo no sabemos con qué motivo lo estamos haciendo, pero es cuando estamos a solas con Dios que podemos lograr entender los verdaderos motivos por los cuales estamos haciendo las cosas. En estos días, mientras pasaban estos días, yo llevo como 2 semanas, y yo creo que fue algo de Dios, llevo como 2 semanas donde he estado teniendo muchos momentos a solas. Muchos momentos a solas. Y mientras estaba en esos momentos a solas, me di de cuenta de muchas cosas. Cuando tú estás a solas con Dios, descubres cuánto ruido interno tú cargas por dentro, ¿sabes? Mientras yo estaba a solas en estos días, me di de cuenta cuántos ruidos internos nosotros cargamos. ¿Sabes por qué? Porque cuando se apaga el volumen de las voces que te rodean, comienzas a oír las voces que llevas por dentro. Óyeme bien, y a veces te das de cuenta que hay mucho ruido interno, y esos momentos a soledad le suben el volumen, amplifican esas voces que vienen a hablar a nuestro interior. Me explico, no es que sea esquizofrénico, es que a veces tenemos un problema que nos está carcomiendo la cabeza. A veces estamos pensando en
en el que nos rechazó. A veces estamos pensando en la persona que nos hirió. A veces estamos dándole mente a la persona que no está apoyando, que no te está empujando, que no te quiere dar la mano. Y mientras oyes el ruido del que no te apoya, te olvidas de aquel que sí quiere. Te olvidas de aquel que sí verdaderamente está contigo. Te olvidas de aquel. Y a veces necesitas pasar por un momento a solas para que el Señor comience a redireccionar tu vida y comience a decirte: mira, no mires tanto para ese lugar, no oigas tanto esa voz. Comienza a mirar a aquellos que están al lado tuyo. Alguien tiene que entender en esta tarde. Dile al que está a tu lado: Dios te quiere a solas. Dios te quiere a solas. Mira, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Eso está poderoso, ¿sabe? Porque descubrí algo. Pregúntame qué. Que hay cosas que si tú comienzas a pensar en ellas, vas a provocar que Dios te hable. Dice que mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo. Sabes, a veces nosotros estamos pensando en el problema, estamos pensando en la situación, estamos pensando en tantas cosas que nos están sucediendo y no podemos oír la voz de Dios porque estamos oyendo la voz del problema, la voz de la tormenta. ¿Sabes que yo descubrí? Que las tormentas hablan. Las tormentas hablan. ¿Sabe por qué yo sé que las tormentas hablan? Porque estando Jesús en una barca, una tormenta se levantó y Jesús, durmiendo tranquilo, no escuchaba el ruido de la tormenta, no escuchaba la voz de la tormenta. Pero vinieron unos hombres que estaban en la barca y le dijeron: Jesús, no tienes miedo que nos vamos a ahogar. ¿Sabes lo que estaba saliendo de la boca de aquellos hombres? Estaba saliendo el mensaje que la tormenta le estaba transmitiendo. La tormenta le estaba diciendo: Jesús dijo que fueran hasta el otro lado, pero te vas a ahogar en el camino, no vas a lograrlo, no vas a llegar. Y esas voces se hicieron tan fuertes dentro de aquellos hombres que aquellos hombres comenzaron a repetir lo que la tormenta le decía. Y cuando despertaron a Jesús y Jesús oyó las palabras de aquellos que decían: nos vamos a ahogar, entendió que había una voz que estaba hablando más allá de la voz de ese hombre. Era una voz que salía desde la tormenta. Y por eso Jesús nunca mandó a callar al hombre, pero sí mandó a callar. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Mandó a callar los vientos de aquella tormenta. Sabes, es importante que tú entiendas esto, porque cuando tú piensas en lo de Dios, cuando tú piensas en la visión, como estaba Pedro estaba pensando en la visión, y mientras él pensaba en la visión, el Espíritu le dijo. Dile al que está a tu lado: si tú quieres que Dios te hable, comienza a pensar en las cosas correctas. Aleluya. Si tú quieres que Dios te hable, comienza a pensar en la visión. Comienza a pensar en el... Mira, si tú te congregas en una iglesia, comienza a pensar en la visión de tu iglesia, para que empujes esa visión. Y mientras tú vayas pensando en la visión de la iglesia, Dios va a comenzar a hablarte a ti. Se lo dije a los pastores, no se los digo a los de aquí. Los de aquí y saben eso ya. Aleluya. Por eso Dios les habla. Mira, déjame hablarte rápido, contextualmente. Porque ¿en qué visión estaba pensando Pedro? Pedro tenía una mentalidad errónea. A veces nosotros, óyeme, Pedro estaba ungido, Pedro estaba enviado, Pedro era un apóstol, Pedro era un ungido. Se pueden sentar. Pedro era un hombre con un llamado poderoso. Pedro tenía una unción tan grande que por donde él pasaba su sombra sanaba a los enfermos. Pero Pedro tenía un problema. Y este problema Pedro lo descubrió en un momento a solas. Porque cuando él estaba a solas, dice que se alejó de todos los que lo rodeaban, se subió en el techo, en la azotea de una casa, y allí se puso a orar. Mira, yo te voy a decir una cosa: si tú te tienes que trepar en el techo para tener un momento a solas con Dios, trépate en el techo de tu casa. Pero tú tienes que tener ese momento a solas con Dios. Ese momento a solas con Dios es muy importante. Si tú tienes que salir corriendo de la gente que te rodea para tener un momento a solas con Dios, haz lo que tengas que hacer, pero ten ese momento a solas con Dios. Ese momento a solas con Dios te va a redireccionar y te va a dar visión y te va a hacer entender cosas que todavía tú no has entendido.
Acuérdate, Pedro había caminado 3 años y medio con Jesús. Pedro había visto cosas maravillosas. Pedro había visto a Jesús levantar los muertos, los paralíticos, parar los vientos de la tormenta. Pedro había visto a Jesús hacer tantas cosas. Incluso el mismo Pedro había hecho cosas poderosas. Pero ¿sabes qué? Fue en un momento a solas que Pedro descubrió que tenía un problema. Porque cuando Pedro se subió en la azotea de su casa, cuando estaba en la azotea de su casa, de repente un lienzo bajó. Y cuando aquel lienzo bajó, en el lienzo habían todo tipo de animales que los judíos no comían, no consumían, porque para ellos estos animales eran inmundos. Y cuando Pedro estaba ahí a solas y vio ese lienzo, cuando Pedro vio esos animales, escuchó la voz de Dios que le dijo: mata y come. Y Pedro respondió y dijo: nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y Dios le respondió y le dijo: no llames común y no llames inmundo a lo que ya yo he limpiado. Pedro no entendía que la visión no se trataba de simplemente comida. Pedro no entendía eso, pero Pedro estaba a punto de tener una experiencia que le iba a cambiar toda su manera de pensar, todo lo que él tenía estructurado en su mente. Hay veces que nosotros creemos que no las sabemos todas, pero tenemos que tener un momento a solas con Dios. Esos momentos a solas con Dios te van a romper estructuras mentales, te van a derribar estructuras que tú creaste en tu vida y te van a llevar a nuevos niveles. Óigame bien, cuando Pedro estaba ahí, Pedro vio eso y dice que la visión no fue una vez, no fue 2 veces, fueron 3 veces. 3 veces el lienzo se apareció, 3 veces Pedro vio los animales y 3 veces oyó las mismas palabras: no llames común y no llames inmundo a lo que ya yo he limpiado. Óigame bien, el lienzo se levantó, la visión desapareció de la vista de Pedro, pero no de su mente. Dice que mientras Pedro todavía pensaba en la visión, el Espíritu le habló. ¿Ves la importancia de tener esos momentos a solas con Dios? Porque en esos momentos a solas con Dios vas a encontrar algo que rodeado de gente jamás encontrarás. A veces es bueno tener gente a tu lado inteligente, gente que tenga experiencia, que te imparta, que te ayude, que te enseñe, que te diga. Pero no hay nada mejor que estar en un momento a solas con el Eterno. Cuando tú estás a solas con Él, hay cosas que se te van a impartir que ningún hombre te las puede dar. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo en esta tarde. Cuando Pedro estaba ahí, dice que el Espíritu le dijo: vienen 3 hombres a buscarte. Lo adelantó en los tiempos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú te metes en los secretos. Te comienza a revelar cosas que no se las revela a todo el mundo. Pedro, por ahí vienen 3 hombres a buscarte. Mientras Pedro pensaba en la visión. ¿Sabe que si te pones a pensar en lo que Dios ha puesto en tus manos, si sacas ese tiempo para meditar y pensar en aquello que Dios ha puesto en tus manos, los próximos pasos a dar, el Señor te los va a revelar? ¿Cuántos dicen amén a eso? Cada vez que tú piensas en aquello que Dios pone en tus manos, cada vez que tú piensas en aquello que Dios te entregó como una visión, yo te aseguro que cuando no sepas cuál va a ser el próximo paso, el Espíritu te va a hablar y te va a mostrar los próximos pasos. Óigame bien, cuando de repente aparecieron esos 3 hombres y le dijeron: Pedro, hay un hombre que oraba a la hora 9, se llama Cornelio. Este hombre no es judío. Este hombre no conoce a Jesús, pero mientras oraba se le apareció uno con vestiduras blancas resplandecientes y le dijo: ve y manda a buscar a Pedro, manda a buscar a Simón, y hemos venido a buscarte de parte de Cornelio. Pedro fue, y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, mira si Cornelio estaba ajeno a la costumbre de los judíos y a la costumbre de Pedro, que cuando Pedro llegó hasta donde estaba Cornelio, Cornelio se arrodilló delante de él y lo adoró. Y Pedro le dijo: hey, tranquilo, ponte de pie, yo soy un hombre igual que tú. Ahí comenzaron a caerse estructuras mentales, porque antes Pedro no se veía como uno igual a él. Pero en el momento que dijo eso, ya tú ves que hay algo que está sucediendo en la vida de Pedro. Pedro le dijo: mira,
¿para qué tú me mandaste a buscar? Y Cornelio le dijo, se me apareció uno con vestiduras resplandecientes y me habló de ti. Y me dijo que tú tienes un mensaje que darme. Y Pedro entendió y dijo, pero tú sabes qué, tú sabes cuán abominable y cuán mal es que un judío se junte con gente como ustedes. Le dijo, tú sabes qué, esto no es algo común entre nuestras culturas. Pero de repente Pedro dijo, pero como Dios me dijo que no llame común y no llame inmundo lo que ya Él había limpiado, pues yo he venido. Le dijo, yo he venido. Y cuando le dijo, estoy aquí, Cornelio abrió la puerta de su casa. Cuando abrió la puerta de su casa, ¿sabe lo que había dentro de la casa de Cornelio? Pregúntame qué. Había una multitud de gente como ustedes. Cornelio había invitado un montón de gente. Y Pedro entró, y cuando la puerta se cerró, Pedro comenzó a hablar. Y mientras él hablaba, el Espíritu Santo comenzó a llenar a cada uno de los que estaban allí. Y allí se cayeron unas estructuras mentales. Alguien tiene que entender. Hay momentos que Dios lo va a hacer en público, pero hay otras cosas que Dios las va a hacer detrás de una puerta cerrada. Si me das 5 minutos te lo explico. Hay momentos en que Dios va a hacer las cosas en público para que todo el mundo las vea. Pero hay otras cosas que Él las va a hacer detrás de una puerta cerrada. Es gracioso que para levantar a Lázaro, Jesús se paró frente a la tumba y dijo, remuevan la piedra. Y estaba todo el mundo ahí presente. Y para levantar a Lázaro, Él lo hizo en público. Manden a quitar la piedra, abran la puerta de aquella tumba. Y dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y todos los que estaban allí lo vieron. Pero es gracioso que cuando llegó a la casa de la hija de Jairo, le dijo a los que estaban en el cuarto, háganme el favor todos ustedes y se me salen para afuera. Y se metió adentro y cerró la puerta. ¿Sabe por qué? Porque hay lugares donde solo reina la incredulidad y solo reina la duda. Pero cuando Jesús llega y cierra la puerta, alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. La incredulidad se tiene que ir. Déjame explicarte. Nota que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, mientras la puerta de la habitación estaba abierta, el único sentimiento que reinaba en aquel lugar era la duda y la incredulidad. Pero una vez la puerta se cerró, la atmósfera cambió. Dile al que está a tu lado, la atmósfera cambió. Porque cuando Él llega, las atmósferas cambian. Cuando Él llega, algo sucede. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Pero una vez esa puerta se cerró, todo en aquel lugar comenzó a cambiar. Toca a alguien que está al lado tuyo y dile, ¿sabes qué? Dios va a sacar algo bueno de este momento en tu vida. Algo bueno va a salir de aquí. Dile, vamos, díselo. Algo bueno va a salir de aquí. Que te sientes solo, sientes que la puerta se cerró. Tranquilo, algo bueno está a punto de salir de aquí. Alguien que se ponga de pie y le profetice a alguien y le diga, oye, tranquilo, algo bueno está a punto de pasar en tu vida. Algo bueno va a salir de aquí. Algo bueno va a salir de aquí. No necesitas que todo el mundo lo vea. Tal vez va a suceder detrás de la puerta cerrada, pero algo bueno va a salir de aquí. ¿Cómo está tu vida hoy? Yo no sé, pero yo sí te puedo asegurar que cuando Él llega, las cosas comienzan a suceder. Que cuando Él llega, las atmósferas cambian. Que cuando Él llega, las tinieblas se disipan. Dile al que está a tu lado, algo bueno va a pasar. Algo bueno va a pasar. Algo bueno va a pasar. ¿Sabes qué? En el reino hay una llave. Te voy a soltar esto. En el reino hay una llave que solo da resultados cuando se usa detrás de una puerta cerrada y oscura. Pregúntame qué. La oración. Él dijo, entra en tu aposento, cerrada la puerta. Oye, tú tienes que entender lo que yo estoy diciendo. Esa llave solo funciona detrás de una puerta cerrada. No toda puerta cerrada es algo malo. Hay puertas que se tienen que cerrar para que se manifieste lo que viene después. Alguien tiene que entender esto.
Tú sabes, hay veces que tenemos que meternos detrás de una puerta y encerrarnos y tener ese momento a solas con Dios, porque detrás de la puerta cerrada esa llave abre las puertas más poderosas. Dice la Biblia que si tú oras en lo secreto, detrás de esa puerta cerrada, la recompensa va a ser en público. No necesitas que otros vean que Dios haga algo en público. Tú lo que necesitas es meterte en lo secreto y dejárselo a Él, dejarle el resto a Él, que lo demás se encarga a Él. Es más, cuando las cosas pasen, tú no vas a tener que hacer mucho, porque Él se va a encargar de honrarte en público. Póngase sobre sus pies. Mas tú cuando ores, vamos a hablarte de 3 milagros que sucedieron detrás de una puerta cerrada, y con esto vamos a cerrar. Pablo, después de haber perseguido la iglesia, tiene una experiencia, una luz resplandeciente, lo deja ciego, se lo llevan a una casa donde estuvo un tiempo detrás de una puerta cerrada, a oscuras porque no veía. Pero allí, el hombre que respiraba amenazas contra la iglesia comenzó a tener un momento a solas con Dios. Y ese momento a solas con Dios lo convirtió en el más grande precursor del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. El hombre que perseguía a la iglesia para matarla, ahora se convirtió en el hombre que más libros escribió en el Nuevo Testamento, el hombre que nos dejó la doctrina de la iglesia. Primer milagro, detrás de una puerta cerrada. Óigame bien. Segundo milagro, detrás de una puerta cerrada. Pablo y Silas en una cárcel, presos detrás de puertas cerradas. A la medianoche Pablo y Silas comienzan a adorar, y mientras ellos adoraban y oraban, los presos los oían. Qué cosa que yo dije, que a veces la oración funciona mejor detrás de una puerta cerrada. Y si tiene que ser en una cárcel. Hoy yo hablaba con un amigo mío, por años le hablé de Cristo, por años. Hoy me llamó desde la cárcel de Pensilvania, haciendo 42 años de prisión por un asesinato. Las primeras veces que me contactó siempre me hablaba de los temas del pasado, pero hoy cuando me hablaba me decía: algo está pasando en mi vida. Algo está pasando en mi vida. Hay un fuego que se me ha metido por dentro. Y me dijo: Pastor Alex, yo te prometo que algún día tú y yo vamos a estar predicando juntos la palabra. Y yo le decía: amén, así será. Porque a veces tenemos que pasar por momentos donde las puertas se nos cierran, para que nosotros tengamos ese momento tan esperado, ese momento a solas con Dios. Tercer milagro, el más poderoso. Crucificaron al maestro, pusieron su cuerpo en una tumba. Cuando cerraron aquella tumba, para mí, si yo fuera a redactar esto como un guionista de Hollywood, yo lo diría de esta manera: cuando se cerró la puerta de aquella tumba se convirtió en el lugar más oscuro de toda la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando él murió, lo primero que hizo fue que descendió a los infiernos. Quiere decir que cuando aquella tumba se cerró, las tinieblas que no se habían visto se manifestaron. Cuando Jesús murió en aquella cruz y lo pusieron en aquella tumba, dice que desde allí descendió a las partes más bajas de la tierra, descendió a los infiernos. Ahora, si yo fuera guionista de Hollywood, yo lo describiría de esta manera: esa tarde, cuando el Hijo de Dios fue crucificado, los demonios que caminaban sobre la tierra comenzaron a enviar mensajes a los que estaban abajo. Tuvimos la victoria. Vencimos al que decía ser el Hijo de Dios. Ya está muerto, ya cerraron la tumba. Abajo comenzaron una fiesta. Había todo tipo de droga, todo tipo de alcohol,
todo tipo de música. Allí estaba Bad Bunny, estaban toda esa gente cantando. Estaban allá encendidos en una fiesta, cantando todas las canciones, que si y demonios vistiéndose con vestimentas raras y con el cabello azul y rojo y amarillo y pantallitas. Bueno, voy a meterme por ahí, pero en aquel lugar, yo me imagino a Satanás sentado en su trono, mientras que había una gran fiesta en el infierno. Cuando de repente se abrió un abismo desde aquella tumba y llegó uno a aquel lugar que era diferente a los demás. El que llegó allí resplandecía en una sangre que brillaba, en una sangre que iluminaba el lugar. Y abriéndose paso por en medio de aquellos demonios, mientras los demonios estaban celebrando, comenzaron a mirarlo y a decir: este no se parece a nosotros, este no es de los de nosotros. Y yo me lo imagino abriéndose paso en aquella oscuridad y pasando y llegando hasta donde estaba el trono de Satanás y arrebatándole las llaves del Hades y de la muerte. Y dice la Biblia que al tercer día se levantó de entre los muertos, sueltos los dolores de la muerte, para que hoy tú y yo podamos decir: ¿dónde, como dijo el apóstol Pablo, está, oh muerte, tu aguijón, y oh sepulcro, tu victoria? No menosprecies el momento oscuro, no menosprecies la puerta cerrada. Hay un milagro que Dios puede hacer ahí. Te suelto con esa palabra. Dios te bendiga, iglesia. Los espero allá atrás. Bendiciones a cada uno de ustedes y gracias